Bien, Vanessa Quiroga Carvajal, quien fuera niña símbolo del atentado terrorista en Tarata. Ella fue víctima de este atentado terrorista en la calle Tarata en 1992. Perdió una pierna, la pierna izquierda. Yo me quedé corta a los 4 años. Actualmente tiene 33. Vanessa, gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Qué comentario, primero, qué suscita el haberse enterado del fallecimiento del cabecilla de esta banda terrorista de Sendero Luminoso? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quisiera mencionar como víctima del terrorismo, esta noticia en primera instancia parecía mentira, ¿no? Aunque todos los peruanos sabíamos que algún día tendría que morir la bestia Abimael Guzmán, no imaginábamos que iba a darse en un gobierno de izquierda, un gobierno que está ligado pues justamente a personas con el mismo pensamiento, Gonzalo. No imaginamos que ocurriría un sábado 11 de septiembre, un día antes de conmemorarse los 29 años de la captura de Abimael Guzmán. Esta es una noticia que recibimos las víctimas del terrorismo con escepticismo, pues también está causado este escepticismo debido a la desinformación que hay por parte del gobierno. Hay una falta de comunicación directa con la ciudadanía en general, y esto ha provocado que muchos pues salieran a las calles y reclamaran que queremos ver el cuerpo, ¿no? Y esto es algo increíble. Creo que en cualquier otra circunstancia quizás esta situación no se hubiera dado. Al respecto, unos minutos más adelante vamos a conversar con quien fue procurador del Estado, el abogado penalista José Ugas Sánchez Moreno, para hablar de ese aspecto precisamente. Vanessa, ¿sería tan amable, por favor, en contarnos, en participar, en compartir cómo ha sido su Por vida supuesto. a lo largo de estos años? Claro que sí. Mira, yo soy Vanessa Quiroga, una de las víctimas sobrevivientes del atentado de Tarata en Miraflores. El año 92, el 16 de julio, fue el día elegido por Sendero Luminoso para colocar un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y ANFO. En aquella época, como tú ya lo has mencionado, yo tenía casi 5 años de edad, una pequeña, que no tenía absolutamente nada que ver con el Estado, no era hija de policía, hija de militar, no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, fui víctima de esta explosión tan dantesca que produjo Sendero Luminoso aquel día. Mi mamá era una comerciante ambulante, tenía su carretita ahí en la calle Tarata y íbamos a trabajar todos los días, y eso de las 9:15, cuando ya mi mamá estaba cerrando el negocio para irnos a casa, de pronto hubo un apagón, pero ya era un apagón pues a los que estábamos acostumbrados los peruanos, todos los días eran recurrentes, ¿no? De pronto yo recuerdo claramente que hubo una primera explosión y mi mamá empezó a gritar, coche bomba, corrimos hacia el frente a la avenida Larco, y estando ahí en la avenida Larco, recuerdo claramente cómo es que veíamos la plata totalmente destruida, el edificio del fondo que se incendiaba, la gente que corría, gente que pedían auxilio. Recuerdo escuchar voces, ¿no?, que gritaban mamá, papá, gente que pedía ayuda, las caras ensangrentadas, se veía rostros llenos de sangre, la ropa cubierta de polvo, el piso que ya no era pista, no era piso, sino que todo era una sábana de vidrios. Era una imagen imborrable, ¿no? Y lo digo con experiencia propia, nunca se me pudo ir esa imagen de la mente. Recuerdo también como yo veo a mi mamá hacia arriba y le jalo de la ropa y le digo, mamá, me pica la pierna. Sentía una picazón intensa, no me dolía, pero sí me picaba. Recuerdo que vi hacia abajo y ya estaba todo negro. Nunca más recordé qué sucedió en ese momento. Mi mamá ya me contó lo siguiente, ella me cuenta que me pone en los brazos de un tío que nos acompañaba ese día y a él le dice, llévala al hospital, y ella se queda en Tarata. ¿Qué había pasado? Mi mamá me levanta y yo tenía la pierna izquierda de la rodilla para abajo, ya no estaba, había volado, había desaparecido. Y mi pierna derecha estaba rota con el hueso expuesto. Imagínate esa imagen, ¿no?
Uno como madre no soporta ver a su hijo llorar y ver a tu hija de menos de 5 años mutilada en este atentado, y no sabíamos ni por qué, ni qué me había caído. No llegábamos, nunca supimos cómo así es que perdí la pierna, nunca lo supimos. Llegamos bueno, mi mamá se queda en Tarata pensando que si encontraba mi pierna podrían reimplantármela. Se queda a buscar mi pierna en ese lugar que te digo que estaba a oscuras y solamente iluminados por el fuego del edificio, los sonidos de la alarma. Yo recuerdo las alarmas de los carros, eran un sonido ensordecedor, el olor, había un olor a carne quemada con pólvora. Era horrible, horrible, terrible, una situación muy difícil. Recuerdo que mi mamá siempre me contaba, ¿no? Si, yo me puse a buscar tu pierna, me decía, y una señora que era competencia de mi mamá, buscando también entre los escombros, llega a encontrar mi pierna, la coge pensando que era otra cosa, y cuando se da cuenta que era mi pierna aún caliente, la avienta, y mi mamá entre la sombra y la luz llega a ver la silueta de mi pierna y corre a recogerla. Se saca la blusa, una blusa como esta blanca, y envuelve la pierna y empieza a caminar. Una bombero de cerca de 18 años, jovencísima, Catherine Pesaresi, se le acerca y le dice: señora, la ayudo, pensando que mi mamá está herida, la ve sin blusa y con un trapo con sangre. Y mi mamá le dice: no, yo estoy bien, tengo la pierna de mi hija que quiero llevar al hospital. Imagínate esa vivencia, ¿no? Y esta jovencita, Catherine Pesaresi, a su corta edad, ya venía presenciando 72 atentados para ese momento. 72 atentados. Y Vanessa, no, por sí, favor, continúo. Y mi mamá, junto a ella, empiezan con esta odisea de encontrarme. Como recordarás, en aquella época pues no habían celulares, no había forma de ubicarse unos con otros tan rápidamente como lo es hoy, ¿no? Y empieza ella a llamar, Catherine Pesaresi, la bombero, empieza a llamar por radio a ver dónde hay una niña de 5 años sin una pierna, con la otra pierna rota, y le dicen que probablemente estoy en el hospital Casimiro Ulloa, que es el más cercano a Tarata. Llegan allá y casi a 2 cuadras ya no podían seguir avanzando por la cantidad de personas que buscaban a sus familiares. ¿Tú te imaginas cómo se llenaba de gente los hospitales? Porque había gente que buscaba a sus familiares. En aquella época vivíamos pero tan mal, que cuando tu papá, tu mamá llegaban tarde a casa del trabajo, ya muchas veces te imaginabas lo peor. O cuando tus hijos iban al colegio o iban a la universidad y no volvían en el momento que debían de volver, ya te imaginabas lo peor. Y que en esa época, pues lo clásico que te decía: ¿lo has ido a buscar a la morgue? ¿O no recordamos acaso los peruanos que se vivió así? ¿No? Y bueno, eso es lo que nos sucedió a nosotros. No me llegaron a encontrar en el hospital Casimiro Ulloa, me habían trasladado a otro lugar, a la clínica adventista, para salvarme la pierna derecha. Gracias a Dios, mi pierna derecha aún la tengo, pero la pierna izquierda la perdí. Mi mamá aún te rescató mi pierna cercenada. Cuando llegó a la clínica adventista y entrega mi pierna al doctor, era imposible un reimplante, estaba totalmente calcinada, ya los nervios habían muerto, estaba rasgada, era imposible un reimplante. Desde aquella época me tocó utilizar una prótesis ortopédica para poder caminar y salir adelante y continuar lo más normal posible, que muy Vanessa, alejado de la realidad, ¿no? Vanessa, quiero saber algo. En estos 29 años, ¿cómo ha sido tu vida? Resumiendo. Bueno, yo creo que muy difícil, al igual que a todos los peruanos, me ha tocado salir adelante a punta de esfuerzo, a punta de mucho sacrificio. Mi infancia fue terrible porque tuve que soportar el bullying, un bullying por no tener una pierna. Me otorgaron, recuerdo, una beca en Miraflores, en el colegio, La Reparación se llamaba todavía, y Sí, era un sí. colegio de pitucos, ¿no? Sí, el colegio de pitucas, donde todas eran pues rubias, castañas, y llego yo, morenita, trigueña, aspecto provinciano, encima pobre y encima coja. Entonces ya te imaginarás, el bullying fue tremendo. Yo era la pobre, la chola, la coja, y todo lo que ya te imaginarás. Yo nunca fui Vanessa Quiroga en el colegio. En el colegio yo fui la pirata, la coja, la pisahueco, la patepalo, incluso salió Cajontas en el cine y yo me convertí en poca pierna.
Todo eso lo Ah, tuve que superar, gracias a Dios, con mi mamá. Desgraciadamente, el Estado nunca me eso iba a proporcionó preguntar. El siquiera Estado, apoyo psicológico, ni el apoyo Estado, psicológico, no. y menos digamos, no ayudó, ya, En el tratamiento momento que psicológico. uno más lo necesitaba, no nos ayudó. A mí me llega a tocar una reparación económica, te estoy hablando, ¿en qué año? En el 2013, 2014. Mira, el atentado ocurrió en el 92, cuando yo necesitaba operaciones, prótesis, cirugías, tratamiento médico, tratamiento psicológico, necesitaba terapias constantemente. Y en mi casa la situación fue muy complicada. Nosotros éramos pobres, pobres, recontra pobres, más pobres que la rata. Mi mamá tenía su negocio ambulante que lo perdió en Tarata, voló toda su mercadería, todo lo que ella tenía voló. ¿Y de ¿Qué dónde iba a vendía? sacar para mantenernos? Mi mamá era comerciante ambulante y vendía carteras, gorros, correas. Y de todas maneras nos tocó salir adelante como se pudo, con lo que se pudo. Yo recuerdo que, bueno, yo vivo en Villa María del Triunfo y en aquella época mis terapias eran en el INR que queda en el Callao. Imagínate, eran 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Y el día que a mí me tocaba terapia, que eran lunes, miércoles y viernes, esos 3 días, mi mamá literalmente no podía trabajar. Y el día que no se trabajaba, no se comía. Así nos tocó vivir. A mí me tocaba irme de visita a jugar con mis compañeros, con mis amiguitos del vecindario, a la hora del almuerzo para así poder comer. Así me tocó. Pero Ay, gracias a Dios pude salir adelante años después. Fue muy difícil realmente. Mira, tan difícil y tanta la pobreza que nos tocó vivir, que yo recuerdo que llegué a quinto año de secundaria y terminaba el colegio y decía, ¿y ahora qué hago? Universidad Nacional, no, eso es para chancones, porque eso siempre te metían en la cabeza, ¿no? Instituto, eso cuesta, y ahora, pucha, trabajar. Y me puse a trabajar y ganaba 20 soles al día como vendedora. Y de esos 20 soles, 10 soles se iban en pasaje y comida y 10 soles quedaban. Y yo dije un día, no, yo tengo que ponerme a estudiar. Y me fui a un instituto y pregunté, ¿cuánto cuesta estudiar administración? Lo dividí entre los días de la semana y salía 7 soles 20. Y dije, wow, sí me alcanza. Y me metí a estudiar administración. Pasaron 3 años ya como administradora técnica, empecé a trabajar en el centro de Lima, me fui mi importadora, traté de salir adelante como se pudo y dije, no, aquí no me quedo y decidí estudiar en una universidad privada. Me costó bastante sacrificio, bastante esfuerzo. Yo recuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a trabajar, terminaba de trabajar a las 6, volaba a la universidad, terminaba la universidad 10:30, 10:40, llegaba a mi casa casi medianoche y a dormir y al día siguiente la misma historia. 5 años de universidad, pero terminé la carrera, hoy día soy ingeniero economista, tuve muchas experiencias bonitas, llegué a viajar al extranjero, estudié también en la Universidad Piloto de Colombia, y realmente hoy día me siento agradecida con la vida, me siento agradecida a mi madre, que es la mujer que fue el pilar que me ayudó a salir adelante. Y tuve la oportunidad de demostrarle a mi mamá que sí se podía salir adelante a pesar de todas las cosas que nos sucedieron. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo era niña, ella veía restaurantes desde fuera de la ventana y nunca se atrevía a entrar a comer, porque no había, pues, no alcanzaba. Y me di el lujo de poderla llevar a esos lugares que siempre ella vio desde fuera de la ventana. Me di el lujo de hacerla viajar, de llevármela de paseo, de llevármela de viaje. Hoy día ella no está aquí. Ella falleció hace 6 años a causa de una diabetes emotiva que le diagnosticaron 2 años después del atentado de Tarata. Imagínate, con todo lo de Tarata mi mamá no se pudo ni tratar. A ella le dio una parálisis facial 2 meses después de lo de Tarata. Y ella ni siquiera se inmutó. Le dijeron, señora, su cara está tiesa. Y dijo, me habrá dado una parálisis, ya, ¿qué importa? Y seguía trabajando. Así nos tocó. Hoy día yo realmente me siento muy contenta de ver cuánta gente se ha unido a esta lucha contra el terrorismo. Ayer ha sido un día hermoso en el que se ha convocado a un plantón en Tarata, luego en Kennedy, luego nuevamente una marcha hacia Tarata, y he visto cómo todos nuevamente estamos armando un frente contra el terrorismo. Me da mucha lástima, mucha pena ver hoy día en el poder cómo se pasean como Pedro por su casa, en Palacio de Gobierno, gente
con el pensamiento Gonzalo, gente abiertamente pensamiento Gonzalo, que son la gente de Movadef. Y creo que los peruanos no nos merecemos eso, nos merecemos un mínimo de respeto. Ha fallecido Abimael Guzmán y hoy día están en la pelea del cuerpo. Es increíble que se haya acercado esta señora a reclamar el cuerpo de Abimael Guzmán, una señora que también es indicada por terrorismo, ¿no? No sé si recuerdas el fallecimiento no recuerdo el nombre, el comandante Albújar. Sí, Ella sí, es una de las ideólogas sobre el atentado a él que falleció también el 5 de correcto, noviembre del año 92, López correcto. Albújar. Y yo digo, wow, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en nuestro país? Realmente es una situación increíble, ¿no? La que nos está tocando vivir. Pero yo hoy día digo, veo a tanta gente, tantos colectivos que hay, pero todos separados por grupos, ¿no? Unos llaman por un lado, otros llaman por otro lado, pero creo que no es la manera. Tenemos que unirnos todos en un frente y esta también es una convocatoria a todas las víctimas del terrorismo, a todos los peruanos con memoria, a todas las casas, los partidos políticos. Dejemos de pensar de manera cerrada solamente como un grupo, no, tenemos que ser hermanos peruanos en la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias por este testimonio que ha sido fuerte. No puedo menos que, y yo me imagino que ahora mismo que nos ven en Villa María del Triunfo, por ejemplo, a través de una digital, yo me imagino que con este testimonio tan doloroso, fuerte, pero además tan valiente y con tanto coraje que te has sobrepuesto, que créeme que es una gran lección absolutamente para todos. Te agradezco, te abrazamos en el espíritu. Gracias por darnos esta lección. Sigue adelante y nosotros estaremos pendientes de ti. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Y esta también quisiera dar un último mensaje a aquellos jóvenes que lo tienen todo. Yo siendo incompleta físicamente he llegado hasta donde estoy y yo creo que muchos jóvenes hoy día que no tienen las limitaciones que tuve en su momento pueden llegar a ser mejores cada día y sobre todo llevar a una mejor situación nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches. A ti. Muchas gracias. Buenas noches.